En la palabra de Dios podemos ver que muchas veces el pueblo de Dios es comparado con un rebaño de ovejas. Se nos dice que Dios es el pastor de ese rebaño y nosotros somos su pueblo, somos sus ovejas. Pero ¿por qué compararnos con ovejas y no con otro animal más valiente, más fuerte, más ágil, más feroz? ¿No te has hecho alguna vez esa pregunta? Quizás a muchos de nosotros nos hubiera gustado que el Señor dijera que su pueblo somos una manada de leones o una manada de búfalos, pero no un rebaño de ovejas, que aparentemente son débiles, son temerosas. Salmo capítulo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es importante que cada uno de nosotros, que formamos el pueblo de Dios, comprendamos lo que verdaderamente significa ser ovejas, que aprendamos a ser ovejas del rebaño de Dios. ¿Qué necesitamos para que podamos aprender a ser ovejas? En primer lugar, necesitamos reconocer que necesitamos un pastor y necesitamos un rebaño. Mateo capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, habla de Jesús, porque estaban desamparadas y estaban dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Leemos también en Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Todos nosotros necesitamos un pastor que nos ame, que nos cuide, que nos guíe, y ese buen pastor es Jesús. También necesitamos formar parte del rebaño del Señor, que hablando en términos generales, es la iglesia de Cristo. Desde el momento que confesamos a Jesús como Señor y como Salvador de nuestra vida, también lo declaramos como nuestro pastor, y somos unidos al rebaño del Señor, que es su iglesia. Espiritualmente, todos los discípulos de Cristo tenemos un pastor. Hay un rebaño, pero a nivel terrenal tenemos que comprender que también necesitamos identificar a un pastor llamado por el Señor como nuestro pastor. También necesitamos formar parte de un rebaño, el cual es la iglesia local de la cual debemos ser miembros y congregarnos. Seguramente a ti te gusta cómo predican varios pastores. A lo mejor los sigues en las redes sociales, ves sus vídeos en YouTube, ves sus programas en la televisión, y esto está bien, nos ayuda a crecer espiritualmente. Pero es necesario que reconozcamos a un pastor como nuestro pastor y que tengamos un solo rebaño donde congregarnos, es decir, una iglesia de la cual debemos formar parte. No debemos ser ovejas de varios rebaños, ni considerarnos ovejas independientes. Está muy bien que puedas escuchar, que puedas ver la predicación de un hermano a través de internet, pero ¿qué te está hablando Dios a ti? Esa es la clave de todo. Sí, está bien, te edifica la palabra que te comparten, pero ¿qué te habla Dios a ti? ¿Qué te está hablando Dios a ti? Es necesario que tengamos bien definida cuál es nuestra doctrina para no caer en una mezcla de doctrinas que luego lo que producen es nuestra vida, pues es una confusión doctrinal y también espiritual. Hebreos capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afinar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Necesitamos reconocer que necesitamos un pastor y necesitamos un rebaño. Ese es el primer consejo. El segundo, para ser oveja y formar parte de un rebaño necesitas aprender cada día a ser como nuestro Señor Jesús. Las ovejas instintivamente se unen en rebaños porque son temerosas. Y las ovejas, lo creas o no, se protegen las unas a las otras. Se dejan pastorear, se dejan cuidar por el pastor. En la iglesia, para aprender a ser oveja, necesitamos ser mansos para dejarnos guiar por el pastor. También tenemos que comprender que las ovejas obedecen la voz del pastor, pero el pastor tiene que obedecer la voz de Dios. En la iglesia, para aprender a ser ovejas, necesitamos ser humildes de corazón. Necesitamos esto para que podamos convivir en armonía con las otras ovejas del rebaño, es decir, con nuestros hermanos en Cristo. Es triste ver en la iglesia
que debería ser una comunidad de amor, de fraternidad, cómo las ovejas se comen entre ellas, teniendo pleitos entre hermanos, criticándose entre hermanos. Y con nuestras malas actitudes sacamos del rebaño las ovejas que Dios ha rescatado por medio de su sacrificio en la cruz. Hoy en día hay muchas ovejas heridas en su corazón, con resentimiento, fuera del rebaño, lejos de la iglesia, lejos del Señor. Y lastimosamente también hay muchas ovejas en los rebaños con actitudes de soberbia. Y es por eso que necesitamos tener un corazón de oveja, manso, humilde de corazón. Por eso, si te has alejado de tu rebaño, vuelve hoy. Deja que el Señor sane tu corazón. Y si reconoces que has tenido actitudes soberbias, hoy es el día de hacer un cambio en nuestras actitudes solo con la ayuda de Dios. Ezequiel capítulo 34, versículo 16. Estaba justo leyendo este versículo y me llamó mucho la atención. Tú puedes leerlo pues en diferentes traducciones. Yo voy a hacerlo en la Reina Valera 1960. Y Ezequiel capítulo 34, versículo 16 dice lo siguiente: Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. El último punto. Para aprender a ser oveja tenemos que comprender que necesitamos ser alimentados únicamente en buenos pastos. La palabra de Dios. Las ovejas tienen como característica que son totalmente herbívoras. Se alimentan exclusivamente de pastos, de hierba, y la función pastoral es buscar los mejores pastos para el rebaño. De hecho, creo que ahí viene la palabra pastor. Su labor es buscar buenos pastos para alimentar a las ovejas que están bajo su cuidado. Y en el rebaño del Señor, que es la iglesia, la responsabilidad de los pastores es preparar mensajes apegados a la sana doctrina para alimentar a la congregación, mensajes que tienen que cumplir 3 objetivos: edificar, exhortar, consolar. Hay iglesias que solo hablan de la prosperidad. El Señor te va a bendecir, sí, pero a lo mejor en tu iglesia hay personas que están en desorden y tú estás compartiendo una palabra que no va acorde con lo que está sucediendo. El Señor te dará algún día palabra para que exhortes a la iglesia, pero ¿de qué vale si solo compartes de lo mismo? Las ovejas del rebaño del Señor, que somos todos, tenemos que tener la sabiduría para reconocer esos buenos pastos, para ser alimentados. Es decir, buscar un rebaño donde el pastor predique verdaderamente la palabra de Dios, no adulterada, no mezclada con doctrinas falsas ni con enseñanzas mundanas. Y como estamos viendo hoy en día, pastores que hacen mucho show, pero al final la palabra es hueca. Al final es una palabra humanista. Al final la palabra tiene que rodear el nombre de Jesús. El mensaje tiene que ser cristocéntrico y hay pastores que solo comparten de lo que viven en el día a día. Y no mencionan a Jesús en la palabra, y eso es triste. Tenemos que asegurarnos de estar en un rebaño donde no seamos entretenidos, sino edificados. Que no se nos enseñe solamente a crecer económicamente o materialmente, sino principalmente a crecer espiritualmente por medio de la comunión con Dios. Que se nos enseñe a llegar a ser más como Cristo, no como a llegar a ser más como el pastor. Ese es el rebaño donde tenemos que estar, donde la palabra de Dios sea lo más importante, donde el nombre de Jesús sea glorificado. Tenemos que aprender a ser ovejas porque tenemos el mejor de los pastores. Tenemos al buen pastor. Y ese buen pastor es Jesús. Y Jesús da su vida por sus ovejas. Y Él las conoce por nombre. Y deja las 99 y va a buscar a esa oveja que se ha perdido. Eso es un pastor. Y no un pastor alemán. Aprendamos a ser ovejas. ¿Qué necesitamos para que podamos aprender a ser ovejas? Aquí te hemos presentado algunos puntos.